vamos a ver el ejercicio 3. Ya, mira, el ejercicio 3 ya tiene varias cositas. ¿Sí? Ahí uno tiene que ir paso a paso buscando cómo llegar a la respuesta, que en este caso lo que nosotros queremos averiguar es cuánto mide ese ángulo que está marcado con la X, ¿cierto? Ujú. Entonces queremos averiguar esta medida, ¿ya? Y a nosotros nos están dando como información que el ángulo inscrito vale 60, ¿cierto? Sí. Entonces, inmediatamente aquí esto uno ya se mecaniza. ¿Cuál arco me permite conocer? ¿Cuál El, medida de- me permite conocer? el del X, ¿o no? El del centro. Ya, ¿cierto? ¿Cuánto mide el ángulo del centro entonces? 30. Y aquí tenemos que tener ojo. Eh, este ángulo de 60 está inscrito en ese arco, ¿cierto? Ah, entonces me diría 60. Claro, el ángulo Ah. mide 60, pero el ángulo es la mitad del arco. Entonces el arco tiene que ser más grande, Ah, ¿cierto? Entonces ya. el arco no puede medir 60, tiene que medir el doble, tiene que medir 120, porque la mitad de 120 es 60, Ya ¿sí? entendí. Entonces tú para ir desde el ángulo al arco multiplicas por 2 y Ujú. para ir desde el arco al ángulo divides entre 2, Ya. ¿ya? Y sabiendo ese arco podemos averiguar cuánto mide este, ¿no? Porque es ángulo central, ¿cierto? Ah, y también mide lo mismo, ¿no? Ese mide lo 120. mismo, ese mediría ¿cuánto? 120. 120, claro. Ya. Ya. Y hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, es que me confunde a veces como a veces mide lo mismo que el arco. No sé cuándo es la mitad y cuándo no. Ya, la mitad va a ser cuando está inscrito y el igual va a ser cuando está en el centro. Ya. Siempre que tú veas que el ángulo nace desde el centro, Ujú. mide ¿Va a lo ser lo mismo mismo que que el el arco? arco. Ok. Y si nace desde la misma circunferencia, o sea, desde el borde, ahí mide la mitad. Ya. ¿Ya? Y acá, Josefa, necesitamos tener claro lo siguiente. Aquí nos vamos a retroceder a primero medio un poquito y vamos a hacer la siguiente observación. Si tú te acuerdas de los triángulos, ¿cierto? Un poquito. Sí, algo. Igual Ya, hicimos un repaso con el profe Bustos. ya. Observación entonces. En un triángulo cualquiera, ¿cuánto suman los ángulos interiores? Hoy me pillan, no tengo Ya. idea. Esto tiene que ser cultura general tuya. Siempre que tú tengas un triángulo, siempre los ángulos que están dentro del triángulo siempre suman 180. ¿Ya? Ah, ya, ya. Entonces, cuando tú en una figura tengas una circunferencia y te pidan encontrar un dato que está dentro de un triángulo, tú ya tienes como dato adicional que sí o sí te tiene que sumar 180. Ya. ¿Ya? Entonces, ese es como otro conocimiento que nosotros usamos para averiguar lo que nos falta. Y Ujú. acá, Josefa, esto te va a aparecer muy frecuentemente. Mira, fíjate que acá el ángulo parte en el centro, ¿cierto? Ujú. Y llega hasta el borde. Entonces, ¿cómo se llama cuando tú vas desde el centro hasta el borde? Radio. Radio. Y si tú vas desde el centro hasta el otro borde, también tiene un radio, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuánto miden estos dos? ¿Cómo son estos dos lados? Iguales. Son iguales. Entonces, esto se anota así. Tú le Ah, pones la misma marquita y tiene un triángulo isósceles. ¿Ya? ujú. ¿Te acuerdas que el triángulo isósceles es aquel en que los lados miden lo mismo? Sí. Y no solo los lados miden lo mismo. En un triángulo isósceles, cuando tú tienes dos lados iguales, entonces los dos ángulos de la base también son Son iguales. iguales. Entonces, si este mide x, ¿cuánto mide este otro? X. X. Bien. Y aquí con eso ya podemos encontrar cuánto vale x. Porque si tú te fijas solo en el triángulo azul, tenemos un dato que es un ángulo que vale 120 y los otros dos tienen que ser iguales, ¿o no? Todos los lados son 120. No, 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 no. Solo ¿No? el ángulo que está ahí vale 120, Ah, ya. ¿sí? Pero el x tenemos que averiguar cuánto vale. Ya. Pero aquí ya podemos usar el hecho de que el triángulo es isósceles, porque si esos dos x son lo mismo, Ujú. ¿y qué se tiene que cumplir siempre en un triángulo? ¿Cuánto suman los ángulos? 180. 180. Entonces ahí tú ya puedes saber cuánto vale la x. Lo puedes saber mentalmente o con una ecuación.
Si tú lo haces con una ecuación, tendrías que decir, a ver, los 120 que yo ya tengo, más las 2x, tiene que ser igual a 180. Ujú. Y ahí podéis despejar la x. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas cómo despejar acá o no? Sí. Claro, ¿cierto? El Poner 120 pasa al 120 otro al otro lado lado y sí. y se resta, entonces quedaría Ujú. 60, ¿cierto? Y después el 2 pasa dividiendo y es 30. Y es 30. Entonces tú ahí inmediatamente sabes que la x vale 30. 30. ¿Ya? Ya. Y así tú vas descubriendo las cosas. Ya ahora también se puede hacer mental. O sea, si ya tienes 120, ¿cuánto te faltaban para completar los 180? Me faltaban 60 y 30 y 30 cada lado. Claro, ¿viste? Ujú. Entonces, así se resuelve este tipo de problemas. Y te conviene tener esto claro porque siempre que tú veas que hay dos radios, al tiro tú puedes formar un triángulo isósceles. Y eso al tiro te dice que hay dos ángulos que miden lo mismo. Ujú. ¿Ya? Ya. ¿Pregunta hasta el momento? No, súper, todo clarito. Ya. Entonces, vámonos a otro ejemplo. Ya, a otro ejercicio. Ya. Vámonos al 5 porque el 4 requiere... Ah, no, vámonos al 4. Oh. Sí. No, lo que pasa es que no, pensé que era como de materia que no has visto, pero en realidad no es necesario. ¿Ya? Ya. Ya, mira, aquí todo se basa en la lógica. Ah, lo que me faltó explicarte antes de que pasemos al 4 es cómo uno puede escribir ordenadamente el razonamiento que siguió para tener todo el puntaje. Entonces tú, la idea es ir escribiendo los pasos que seguiste de forma resumida. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que encontramos en este ejercicio? ¿Cuánto medía el arco, no? Ujú. Entonces aquí, por ejemplo, si esto tuviera letras, A, B, este arco siempre se mide en sentido contrario al reloj. Entonces se mediría para allá, ¿no? Vea. Claro, entonces tú lo primero que descubriste es que el arco BA valía 120. 120. Y ahí el profesor entiende, ah, esto fue lo primero que concluyó. Ah, ya. ¿Cachai? Después, ¿qué descubrimos? Que el ángulo del centro valía 120, ¿no? 120. Ujú. Entonces ese ángulo siempre se lee con el vértice al medio, sería B o A. ¿Ya? El ángulo B o A, Ah, ya. 120. Después, ¿qué descubrimos? Que el triángulo era isósceles, ¿o no? Ujú. Entonces ahí tú le puedes poner que el triángulo BOA isósceles. Y después finalmente La X. descubrimos la X, ¿no? Entonces ahí tú ordenaste todos tus pasos y descubriste que la X valía 30. Ya. ¿Ya? Súper. Ya, vámonos entonces a el ejercicio 4. Pegar. Ya. A ver, sin que yo te diga nada, aquí, tú primero, ¿qué te llama la atención de esta figura? Que como que los ángulos están afuera. Ya, los ángulos están afuera, ¿cierto? Y conocemos cuánto vale. Ujú. Ya, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, a ver, no sabemos cuánto vale la X, ¿cierto? Pero si Claro. quisiéramos saber cuánto vale, ¿qué tendríamos, qué datos, si lo averiguamos, sabríamos al tiro cuánto vale la X? El arco. El arco, ¿no? O sea, si Ujú. nosotros logramos averiguar cuánto vale esto, al tiro vamos a tener la X, ¿no? Sí. Y para averiguar eso también podríamos hacerlo averiguando esto, ¿no? Si Ah, ya. sabemos eso, al tiro La, vamos a saber, ¿cierto? la X. Cuánto vale, ¿o no? Sí. ¿Qué otra cosa? Em, no sé qué más. Ya. Miremos acá lo siguiente. Pensemos en este ángulo que está acá, ¿no? Vale Ujú. 10, ¿o no? Sí. Y te fijas que se forma como una cruz, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cuánto vale esto? 10. 10, porque son opuestos, ¿o no? Los Sí. ángulos opuestos siempre miden lo mismo. Ya. Y acá este vale, ¿cuánto 40. entonces? 40. Ya. Hasta ahí entonces nosotros ya tenemos dos datos. Tenemos que Ujú. ese que dibujamos ahí vale 10 y el otro vale 40. Ya. Ya. Ahora, pensemos en lo siguiente, mira. ¿Puedo formar yo un triángulo isósceles? Porque, a ver,
no importa, a veces tú puedes dibujar nuevas cosas en la figura que te pueden ayudar a buscar cuánto valen cosas que no sabías. Acá, por ejemplo, no hay ningún triángulo, ¿sí? Ujú. Pero podríamos formar uno, trazando algún radio. Entonces, por ejemplo, si nosotros tiramos de acá, de aquí hasta acá, un radio, vamos a formar dos triángulos, ¿no? Ujú. Pero no son dos triángulos cualquiera, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde aquí hasta acá tú tienes un radio, ¿no? Sí. Y de aquí hasta acá también, po. Entonces, ¿cómo es ese triángulo que estoy marcando el naranjo? Si tiene dos lados iguales. ¿Isósceles? Isósceles. Entonces, si tú ya sabes que este vale 10, entonces ¿este cuánto vale? 10. 10, porque son iguales, ¿viste? Ah, ya entendí. ¿Viste? Entonces, a veces formar un triángulo isósceles te ayuda a ir descubriendo cosas. Ahora, ¿de qué me sirve saber cuánto vale eso? Por el momento de nada, porque todavía me falta este pedacito, ¿no? Claro. Porque ahí ya sabiendo este pedacito, yo voy a tener todo el ángulo que necesitaba. Pero puedo seguir un procedimiento similar, po. De aquí a acá, ¿cómo se llama esto? Un radio. Radio. Y de aquí a acá también tengo un radio. Ujú. Entonces, ¿cuánto mide este angulito azul? 40. 40. Bien. Ya. Entonces, con eso ya podemos saber cuánto mide la totalidad del ángulo, ¿no? Claro. ¿Cuánto mide en total? 50. 50. Y si ese ángulo mide 50 y es un ángulo inscrito, ¿cuánto mide el arco entonces? 100. 100, excelente. Y sabiendo que el arco mide 100, entonces como este es ángulo central, también mide 100. 100. Y ahí entonces nosotros averiguamos cuánto vale Mm. la X. ¿Ya? Ahora tú tienes que, de nuevo, ¿cómo escribiríamos los pasos? Vamos escribiendo en el orden en el que encontramos las cosas. ¿Qué averiguamos primero? El ángulo opuesto. El ángulo opuesto, ¿no? Si no tiene nombre, tú le podés poner letras. Ah, Ya, ya. vamos a ponerle A, B, C. Y ahí está el centro O, entonces ese ya tiene nombre. Ya, primero averiguamos el ángulo OAC, ¿cierto? Ujú. Entonces ese valía 10. ¿Se escribe primero el del centro? Sí, porque en este caso estamos hablando de este ángulo. Ah, ya. Entonces el vértice siempre va al medio. Ya. OAC o CAO. Da lo mismo. Ah, ya. Ya. Después descubrimos el otro, ¿no? El OBC, ¿o no? Sí. Ángulo OBC. Ese valía 40. Después con eso averiguamos que el ángulo que nos importaba, que era el ángulo... ¿Cómo se llamaría este ángulo que nos importaba a nosotros? ¿Inscrito? Sí, y el nombre de las letras que le pusimos, ¿cómo lo escribiríamos? C. No. La C tiene que ir al medio porque es el vértice. Ah, entonces sería OC. No. Ay, no sé. ABC. Casi, ACB. Ah, ya, se ve. ¿Sí? El ángulo ACB. Entonces ese valdría 50 y ahí ya descubrimos la X, ¿no? Sí. O primero ponemos el arco, ¿cierto? El Ujú. arco AB, que se valía 100 y ahí sacamos que la X después vale 100. 100. ¿Viste? Ya. Sería ¿Preguntas? más complicado. Ahora yo me imagino que no sé si el profe te va a pedir que tú escribas eso. ¿Ya? No, pero igual es como un orden. Sí. Importante eso también. Pero yo a veces me enredo porque voy escribiendo nomás. No, Y pues no. es importante ir todo hacia abajo, no hacia el lado. Sí. ¿Ya? Ya, a ver, elige uno. Ay, el 5 que no tengo idea qué figura es. Ya, esa figura que está ahí primero tiene 4 lados, entonces se llama cuadrilátero. ¿Ya? Y si somos más específicos, ese que está ahí se llama un trapezoide. ¿Ya? Porque es parecido a un trapecio, pero no tiene los lados paralelos. Pero en el fondo el nombre de la figura da lo mismo, porque sea cual sea el cuadrilátero que tú tengas ahí, lo importante de ese cuadrilátero es que se llama un cuadrilátero inscrito.
inscrito en la circunferencia significa que sus vértices están justo sobre la circunferencia, o sea que no se sale de la circunferencia. Eso significa estar inscrito, Ya. ¿ya? Entonces, por eso el ángulo también se llama inscrito. Ujú. Vamos a llevar este ejercicio más abajo. En este ejercicio, Josefa, lo importante de esto es que con lo que nosotros sabemos podemos averiguar cuánto vale la x, ¿ya? Ujú. Lo importante es que tú tengas claro cuáles son los datos que tenemos, los que podemos averiguar y el que necesitamos para responder la pregunta. Ujú. Ya. Primero, ¿qué dato tenemos? El 130. Ya, el 130. Y ese 130, ¿qué me podría permitir averiguar? Si sé que es un ángulo inscrito, ¿no? Ujú. El arco. El arco, ¿cierto? Y el arco en el que se inscribe es este que estoy marcando en rojo. Sí. En todo este, ¿cierto? Ah, es todo eso. Sí, pues porque el ángulo va desde aquí hasta acá. Ah, ya, ya, Entonces ahí está el arco asociado. ya. Y nosotros entonces sabemos, podemos averiguar cuánto vale ese arco. ¿Cuánto vale ese arco en rojo? Lo voy a Eh, anotar así. el doble de 130. El doble, o sea, 260. 260. Ya, ahí ya tenemos esa medida. Y si tú te fijas, nosotros queremos averiguar la x, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué arco necesitamos para averiguar la x si también está inscrito? El contrario, ¿no? El contrario, o sea, si x va de aquí hasta acá, o sea, sería este arco que estoy marcando en naranjo, ¿cierto? Claro. Y ese lo podemos saber, po, porque ya conocemos el otro. Entonces, en total, ¿cuánto debieras dar los dos arcos? 360. Bien, entonces el arco naranjo, ¿cuánto mide, José? 130. No, No, po. eh, porque el naranjo con el rojo te completan toda la circunferencia, ¿cierto? sí, Entonces, entre los dos te hacen lo que tú dijiste, 360. claro. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el naranjo? ¿No es 130? No, porque de ahí te sumarían 390. 100. Es No. 100, Uy, 100. sí, Oh, uy, me costó caleta. es 100, ¿ya? Pero suele pasar, ¿sí? Entonces, ese arco que está ahí mide 100, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cuánto vale la X? 50. 50, bien. Nunca había pensado tanto. Sí. Y ahí está, pues mira, ahí encontramos la X. Y aunque no lo parezca, aunque este ejercicio parezca muy inocente, aquí hay un teorema, una propiedad que es muy importante. Tú sabes, un teorema, Josefa, es una propiedad que siempre se cumple, Ujú. ¿ya? Como el teorema de Tales, ¿te acuerdas? Mm. Ya. Este teorema dice lo siguiente: si tú tienes un cuadrilátero inscrito, o sea, como el de la figura, cualquiera, no necesariamente tiene que tener esta forma y esta medida. Si tú tienes un cuadrilátero inscrito en la circunferencia, entonces los ángulos opuestos, ¿cuánto suman siempre? Miren, ¿cuánto suma este con este? ¿Cuál? El que nos daban con el que encontramos. ¿Cuánto suman? 100, 360. No, porque uno era 130 y el otro era 50. Entonces, ¿cuánto suman en total? ¿O no se entiende mi pregunta? 180. 180. Ah, ¿Sí? ya. Entonces, igual que en un triángulo, ¿te acordás que los ángulos sumaban 180? ¿Sí? Cuando tú tienes un polígono, un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia, los ángulos opuestos, que son estos, Ujú. siempre suman 180 también. Ah, ¿Y cuál es la razón? Este mismo ejercicio lo explica. Uno de los ángulos está inscrito en un arco ujú. y el otro ángulo está inscrito en el arco totalmente contrario.
Entonces, entre los dos arcos son 360 y como los ángulos miden la mitad, porque están inscritos, 180. son 180. Ah, ya entendí. ¿Sí? O sea, es como lo mismo que los triángulos. Claro. Ya. Entonces, ahí está. Ya. ¿Pregunta hasta el momento? No, nada. Ya. ¿Algún otro que quiera elegir? ¿Ya nos vamos a los más difíciles o todavía no? No, todavía no. El 6 el 6. Es que tengo un ejercicio aquí para ese, pero no lo entendí en la clase. Ya, mira. Vamos, este lo vamos a ir haciendo ahí mismo. ¿Ya? Ya. A ver, tenemos que averiguar esa X que aparece ahí. Ujú. Hay un triángulo metido entre medio, pero quizás tú ya adviertes que no es cualquier triángulo. Es un triángulo isósceles. Porque hay dos radios, ¿cierto? Claro. Entonces tú al tiro, si tú eres buena para los colores, entonces el tiro tú podrías marcar al tiro ahí con el mismo color, pues. Sí. Y al tiro tú vas a decir, ah, entonces estos dos ángulos son Son iguales. iguales. Ujú. Entonces averiguando el otro X, no el que me dibujaron, sino el que Ujú. dibujé yo, Ujú. puedo saber al tiro la respuesta. ¿Y qué dato me dan? Me dan El 60. el 60, pero Pero ese ese tampoco, opuesto, ¿no? Una cosa. tampoco es cualquier ángulo, es un Ujú. ángulo centro, entonces puedo saber el arco, ¿no? Sí. ¿Cuánto mide el arco? 30. Ojo No, ahí, el doble, perdón. tampoco. ¿No? No, pues si el Ah, central lo mismo, ¿verdad? es lo 60. mismo, 60. Y ya sabiendo ese, ¿cuánto mide la X? Porque Mm, el X está inscrito, ¿no? sí. Y está inscrito en el mismo arco rojo. Ah, ese es 30 entonces. Ese vale 30, claro. Ah, ya entendí. ¿Sí? Así que ahí estaría, listo. Ah, Ahora mira, tú tampoco necesitabas averiguar el arco para saber cuánto valía X. ¿Por qué? Porque si tú lo piensas de este otro modo, mira, espérame un poquitín. ujú. Eh, ya, tenemos el 60, ¿cierto? Sí, Pero si tú lo juntas con este pedacito de acá, formas la mitad del círculo, ¿no? sí. Si tú juntas el de 60 con el pedacito que yo marqué en verde, Ujú. tienes la mitad del círculo. O sea, ¿cuántos grados tienes? 180. 180. Entonces el pedacito verde mide 120. Porque es lo... Ah, claro, ya entendí. Y como es isósceles, lo otro, el X, tiene que Claro. ser lo que te falta, pero a la mitad. Ujú. Entonces ahí te faltan 60 y al tiro Y 30 sabemos y 30. que vale 30. ¿Viste? Ah, No son difíciles, solo que uno le tiene que pillar sí, la mano nomás. sí. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, bien, Perf- bastante bien. perfecto. Ya, a ver, voy a, te voy a mostrar el 7, pero este tú solita me vas a ir indicando. Yo no voy a intervenir en nada. A ver. No, que Ya, eso es lo que me cuesta a mí, que cuando me muestran las cosas, lo sé. ya, por Pero eso, po, es la única manera de ver que vamos. Y quizás yo te dé una pista, pero primero necesito saber qué harías tú sola. A ver. no, ya bueno, no, ya, Lo único que sabemos es este ángulo. sí. Bueno, eso entre comillas, porque pues, de la figura podemos deducir muchas cosas. Ujú. Ya, y ves, ¿y cómo lo explico? No sé cómo explicarlo. Con tus Me cuesta. palabras no, yo voy traduciéndolo al lenguaje técnico. Ya, bueno, sabemos que hay dos radios, Ya, los ponemos con color entonces, ¿no? claro. Por ende, un triángulo isósceles. Excelente, bien. ¿Y Ya, si es o sea que isósceles? el otro ángulo también va a valer 35. Bien, ya, Y hasta ahí que. ya. Ahora, tú ya hiciste deducciones, Ujú. entonces ahora hay que preguntarme qué es lo que me están pidiendo y qué, y si yo averiguo qué cosa, voy a tener al tiro la respuesta, para saber cómo puedo conectar lo que ya dedujiste con lo que te falta. Claro. Ya, O sea, la X es lo que necesito. ya, ese, ¿o no? Ajá. Y eso está conectado con qué arco.
Mira, Con el voy a ponerle letras ya. A, D, ya. B, C. ¿Con qué Con arco? el AB, O sea, lo marco acá. claro, con Ento- colorcito. Entonces, si usted sabe ese, al tiro va a saber la respuesta, ¿no? Ajá. Ya, ¿y cómo podría saber ese? ¿Qué Con, ángulo me puede ayudar? con el del centro, con el Bien. O. Y si tú averiguas ese, al tiro todo se va a... Ya, y puedo Sí, averiguar ese, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque 35 más 35 y eso me va a dar el resultado. Ya, ¿cuánto es 35 más 35? 70 Ya. y Entonces, me ¿cuánto vale el falta verde? 110, ¿o no? Bien. 110. Y Eh, con eso, El arco es 110 también, ¿o no? sí, bien. Y 110. Y eso va a ser la mitad el X, ¿o no? Excelente. Entonces, Ya. ¿cuánto mide? 55. Bien. ¡Ah! ¿Lo hiciste Po. sola, viste? ¡Eh! Ya, es que sí, es que como que uno empieza y después como que hay que relacionar, como que lo que me cuesta es como realmente lo que necesito, Claro. como que me cuesta Es, captar eso. es pura lógica. Es pura Sí, lógica. Entonces, a ver, ¿qué estrategia? La primera estrategia que te va a servir es la de los colores. ¿Ya? sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué tienes que marcar con color tú? Los ángulos que te dan como dato y Ujú, los arcos a los que están asociados con el mismo color. claro. Y también la incógnita, tú le pones un color y al tiro también lo asocias con el arco con el mismo color. Ujú. Entonces ahí tú al tiro sabes que si averiguas eso que tiene cierto color, al tiro vas a saber la respuesta. Muy buena estrategia lo de los colores. ¿Ya? Ya. ¿Preguntas hasta el momento? No, nada. Excelente. Ahora lo que me complica es ya como cuando, por ejemplo, el siguiente ejercicio, cuando está como afuera de la Ya. circunferencia. Ese todavía no lo han visto con el profe, parece. ¿Ya? No, está más de a Pero poco. te lo voy a explicar porque al final es solo otro tipo de ángulo más. Entonces voy a explicarlo acá abajito y después nos devolvemos arriba. Ya. A ver, nosotros explicamos dos tipos de ángulos, ¿cierto? El central y el inscrito, ¿cierto? Ujú. Ya. Pero hay un tercer tipo de ángulo que también se puede definir en la circunferencia, que es este que yo voy a dibujar acá. A ver, tú tienes el centro, ¿ya? Y vamos a marcar en la circunferencia eh, dos puntos. Vamos a marcar esto, ¿sí? Ujú. Eh, y bueno, aquí en este caso eh, voy a marcar esto que está acá, ¿ya? Entonces vamos a ponerle A y B. Entonces existe la siguiente construcción. Cuando tú unes esto que está de aquí a acá, esto se llama cuerda, ¿cierto? Sí. Ya. Pero resulta que además de la cuerda, tú puedes trazar otro tipo de segmento o de recta que se llama una tangente. ¿Qué es una tangente? Una tangente de la circunferencia es una recta que toca en un solo punto a la circunferencia. Entonces, por ejemplo, lo que yo voy a dibujar acá, va esto que está aquí, mira, Ujú. esa, se me corrió, esa se llama Ahí. tangente, Ah, ya. porque Como, toca en un ya. único punto, ¿cierto? Sí. Esos Ya. son como también como los elementos de la circunferencia, ¿no? Claro, está la secante, la Sí. tangente, ¿cierto? Ya. Ya. Entonces, si tú te fijas, esa cuerda que yo marqué que va de A hasta B, con la tangente, a ti te permite definir un ángulo, que es ese ángulo que está ahí, que se sale un poquito, ¿cierto? Sí. Ya. Este ángulo que está acá, alfa, se llama ángulo semi-inscrito, Ah, porque parece un inscrito, pero se sale. claro. Ya. Y, curiosamente, este tiene la misma propiedad que el ángulo inscrito. A ver, ¿a qué ángulo está asociado? ¿A qué arco, perdón? Al que empieza en B,
y termina En A. en A. Y resulta que este ángulo semi-inscrito también es la mitad del arco. Entonces, tú puedes decir que alfa, el semi-inscrito, es igual al arco pero dividido en 2. O sea, es lo mismo a que si estuviera inscrito, por decirlo así. Claro. Pero con la diferencia de que se sale un poquito. Ya. ¿Ya? Entonces, teniendo eso claro, ahora podemos fácilmente analizar este problema que está acá. ¿Sí? Ya. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, bueno, aquí no lo dice, pero le ponen una T a esa recta para indicar que es una tangente. Ya. Ahora, siempre deben especificar. Por ejemplo, Pero si ahí es... está la T, ¿o no? Sí, pues, pero, Ah, ya. a ver, ¿qué debiera decir en un enunciado formal? Ya, a este le voy a poner P. Es decirte que P es punto de tangencia. Ah, ya. O que la recta es tangente en P. Ya. Ya. Sí o sí debiera decirlo, porque si no, tú no lo puedes asumir. ¿Ya? Ya. Ya, entonces, si te fijas, nos dan el ángulo semi-inscrito, ¿no? Ujú. Nos dan este, El 40. el 40. ¿Y cuál es el arco que está asociado a ese semi-inscrito? El P y el hasta donde llega X. Excelente, o sea, esto que voy a marcar acá. Claro. Entonces podemos saber al tiro cuánto mide eso, ¿no? No. Sí, pues, porque ¿cuál es la propiedad del ángulo semi-inscrito? ¿Es dividido en 2? Claro, mide la mitad del arco. Entonces, ¿cuánto mide el arco? Ah, 20. No, po. No, 80. 80. ¿Sí? Ah, ya. Ya, entonces ya hicimos la primera deducción, ¿cierto? Claro. Ahora hay que ir viendo cómo conectamos eso con el X que necesitamos averiguar. Ujú. Que yo voy a marcar acá en verde. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Qué otra deducción yo puedo hacer de la figura? El ángulo central Ya. ¿Cómo podría yo averiguar el ángulo? Ah, claro, pues. ¿Cierto? es Mira, 80, ¿o no? está más rápida que yo. Ya. Este vale 80 porque miden lo mismo, ¿no? Ajá. Ya, bien. Y, Y... si y tenemos dos radios, entonces un isósceles Ah, pero qué bien. Ya. y por lo tanto la X va a valer lo mismo que Bien, el o otro. sea, tengo otra X acá, ¿no? Ajá. Bien. ¿Cuánto vale entonces? Si necesito 50 y 50, ¿no? Excelente. O sea, la Bien. X vale 50. Bien, José. Ah, ya entendí. Hay que agarrarle nomás ¿Viste? la técnica. Ya. Y aquí, mira, yo sé que tú ya entendiste, pero no te puedo dejar pasar esto. ¿Te fijas que yo acá tengo un radio? Ujú. Ya, lo voy a marcar bien fuerte. Tengo Ya, un radio y también tengo una tangente, claro. ¿cierto? Y fíjate cuánto suma en total los dos ángulos, el verde con el de 40. Mm, 90. 90, ¿cierto? Ajá. O sea, acá se forma un ángulo recto. Y esto es Ah, una propiedad fundamental de la circunferencia. Siempre que tú tengas un radio y una tangente, forman un ángulo de 90. 90 grados. ¿Ya? Ah, ya entendí. Ahora, no sé si lo vas a usar algún día en derecho, pero, Pero sí, de igual manera. pero es bueno saber. ¿Ya? Bueno, y la explicación en realidad es esta, porque tú completando ángulos puedes Ujú. deducir que el X es justo lo que le falta al otro para ser 90. Mm, ¿Ya? Así que, entendido. viste ahora, todos estos ejercicios que tienen ángulos por fuera, ya estamos como capacitados para irlos analizando. Ya, ¿cómo vamos? Bien. Mm. Entretenido igual. Ah, viste. O sea que quizás no nos vamos a derecho, ¿no? Ay, Ya, no, no, igual me queda. Me queda, así que. sí. Ya, a ver, el 9 tú sola. Ay, Pero tú me vas diciendo y yo te voy complementando. ay, ya. Ya, a ver, espera. Es que me cuesta iniciar. Ya. A ver, ¿Ese 110 de qué es? es de el centro. Lo voy a marcar acá. Ah, ok, ya.
Ya. Si ya sabemos que el centro es 110, el arco de ese mismo va a ser 110. Ya, entonces ya partimos. 110. Ujú. Ya. Y ahora em, ese 20 Ya. Ese 20 es solo de esto, mira. que no lo Solo, encuentro pura. solo de eso. Ya. Ya, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Es que no. Mm, Ya, pero si por ejemplo, si sabemos ese arco, ¿qué otra cosa podemos averiguar? Porque yo veo un inscrito ahí, ¿no? sí, Ya. ¿Qué otra cosa pero. podemos averiguar entonces con ese 110? Ay, no. Ay, no sé. A ver, mira, para facilitar la comunicación le vamos a poner letras, ¿ya? Ya. A, B, C. Podemos encontrar el arco AB, ¿o no? ¿O nada que ver? Eh, ¿Ya? ¿Cómo? O sea, tú dices averiguar esto. Claro. Ah, no, pero es que no. No, ¿cierto? No se puede. Es que, no sé, me cuesta relacionar las cosas. Ya, pero si todavía no vemos cómo relacionar nada, vamos a pensar y vamos a usar lo que sabemos para ir descubriendo más cosas, aunque parezca que no las necesitamos. Por ejemplo, puedo Ya. averiguar cuánto vale el ángulo que está en el lado, ¿no? Sí, ¿Cuánto? la ¿Cuánto? mitad de 110, ¿no? La mitad de 110, o sea, Ayúdame usted. no, No, pero ya ve. Eh, 55. 55, ¿cierto? Ya. Y eso, aunque parezca, nos va a ayudar en algo. Mira. Acuérdate que si en mi figura no aparece algo, yo lo puedo dibujar. Ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos hacer esta construcción. Podríamos trazar acá, ¿ya? Y cerrar el triángulo grande, Claro. que lo voy a poner en azul, Ah, ¿ya? ya. ¿Para qué me va a servir eso? Para que, porque si yo cierro ese triángulo grande, también se cierra el pequeñito, este. Y sabiendo eso, ¿qué acabamos de construir acá? ¿Un triángulo de qué tipo? ¿Isósceles? Isósceles, bien. Entonces sabemos cuánto debe medir esto, ¿sí o no? Sí. Ya, ¿cuánto deben medir Ah, esos? em, tiene que dar 180, ¿cierto? Sí, estamos ahora en el triángulo naranjo, ¿cierto? Sí. Ya, debe dar 180. 35 cada ángulo. Bien, 35. ¿Se alcanza a ver así con este tamaño, Sí, no? Sí, sí ya, se ve. 35. Y aunque no lo creas, con eso tú ya puedes averiguar la X. La ¿Con cosa eso? es, sí, con todo eso que ya tenemos, tenemos prácticamente la X resuelta. Solo Y- tienes que aprender a mirar. podemos unir el ángulo 35 con la X, ¿o no? Sí, y nos podemos enfocar ahora en este otro triángulo azul, ¿o no? Ya. Porque en el triángulo azul también tienen que sumarte 180, po. Y ya conocemos este, 35, ya conocemos todo esto, ¿o no? eso es 20, ¿o no? ¿O nada que ver? No, 35 más 20. sí, bien. 55 entonces, ¿no? Sí. ¿Y cuánto mide el otro entonces? 70. 70, pero ya tenéis 35. Ah, Porque queremos solo este pedacito, ¿cierto? sería el otro 35. Bien, Ya entendí. ¿sí? Ya. Entonces, fíjate que si no hubiéramos cerrado el triángulo, Ujú, hubiera. nunca hubiéramos llegado a la respuesta. Entonces, hay veces en las que tú tienes que hacer tus propias construcciones. Mm, Generalmente, Josefa, eso va a ocurrir cuando tú
tengas ángulos que no que no se inscriben completamente. ¿Sí? Ujú, Como por ejemplo en la figura 10 o en la figura 9. claro. Entonces cuando eso pase, ahí a lo mejor cerrando un triángulo, tú puedes hacer deducciones más potentes. ¿Ya? Sí. Ya, preguntas hasta el momento. No, no. Ya. Hagamos el 10. Es que sí, es que es como más complicado cuando no está como entera la figura. Claro, pero tú siempre sabes que, bueno, hay triángulos isósceles metidos entre medio Sí. y que si tú formas más, por ejemplo, más triángulos isósceles, te va a ser más fácil completar ángulos que inicialmente no conoces. Mm. Por ejemplo, yo te digo al tiro que este ángulo no lo conocemos, ¿cierto? Ujú. Pero siento que como que dependiendo de los datos igual es un poco más fácil encontrarlo. Claro. Entonces, no conocemos este ángulo, pero quizás si dibujamos algún triángulo adicional, ese ángulo después va a ser fácilmente encontrable. Ujú. Ya, a ver, ¿qué se te ocurriría a ti en la 10? Es que igual, por ejemplo, o Espera, sea, de alguna u otra manera igual está cerrado ese triángulo. ¿en el 10? Sí. Claro, el grande, ¿cierto? Ajá. Y el pequeñito. Sí. Entonces igual podemos buscar el ángulo del centro. Ya, ¿cómo? Como por ejemplo 35 más 25, 60. Ya, Y para llegar a 180, 120. entiendo. Pero hay un problema. A ver. El problema es que no todo este ángulo vale 35, ¿sí? Ah, Sino que es solo un pedacito una del parte. ángulo, ¿sí? Entonces no podemos todavía relacionar esos dos ángulos con el triángulo grande ni con el triángulo pequeño porque no están en Ya, esos triángulos, ya. ¿sí? Pero sí podemos ir deduciendo cosas. Por ejemplo, el triángulo donde está la X, ¿de qué tipo de triángulo estamos hablando? ¿Isósceles? Ya, isósceles. Entonces este vale X también, ¿o no? Ujú. Ya. ¿Y qué otra cosa podemos deducir? Bueno, aquí hay varias maneras de hacerlo y está la complicada y la que es más fácil. La complicada es poniéndole incógnita a todo, a este, después a este y haciendo un sistema de ecuaciones, Ay, no, vámonos a la ¿ya? Y fácil. está la fácil que es haciendo tu propio dibujito para lograr averiguar este ángulo, Ya, ¿ya? Entonces, la idea es dibujar un triángulo que tenga como ángulos a estos, ¿ya? ya. Y siempre la estrategia es trazar un radio convenientemente. Entonces, ¿qué radio podríamos trazar convenientemente? Convenientemente. ¿Mm? No sé qué sería convenientemente. No sé. La idea es que esos ángulos que no forman parte de ningún triángulo pasen a estar en algún triángulo. O sea, dibujar una línea que te cierra un triángulo que no existe ahí. Es que hay muchos triángulos dentro de un triángulo. Ya, pero a ver, ¿cuál tú, por ejemplo, me serviría trazar esto? No. No, porque siguen estando, los dos datos que Claro. tenemos siguen estando aislados. La idea es... Ah, Ya, a ver, justo ahí donde está como el quiebre, o sea, acá, sí, y para arriba. hasta acá, ¿no? Ajá, Ya, ¿y eso en qué me ayuda? A ver. en que separe los dos ángulos. Bien. Y formé triángulos isósceles, pues, ¿no? Porque son Ajá, radios, ¿o no? sí. Entonces, Ah, ya, entonces sabemos que la otra, las mitades son los mismos que los ángulos. O sea, 35, 35, 25, 25. bien, bien. Entonces te vale 25 Claro, y el otro, ¿vale? 35. Y sabiendo ese, o sea, ya sabemos el total, pues, ¿no? Ajá, Igual andaba cerca adelante porque dijiste, si lo sumo, sí, en total son 70.
60, ¿no? Ah, 60. Ya, ¿y de qué me sirve saber ese? Que podemos ver el ángulo del centro. Bien. ¿Cuánto mide el ángulo del centro entonces? Eh, pero, o sea, 110. ¿Por qué 110? Es que, pero sería el ángulo de los dos. O sea, así como. Ah, a ver, es que aquí tú puedes seguir hartos caminos. Por ejemplo, tú podrías averiguar, completando los 180, podrías averiguar este pedacito, Claro. después este con el otro Ajá. triángulo, y ahí lo que te falte para completar los 360, ¿o no? Ajá. Porque Sí, es que así lo había pensado, pero no había pensado en completar el otro. ya. Y ahí va a llegar a la misma respuesta. A ver, hagámoslo como lo pensaste tú, pues, ¿eh? Después lo hacemos como lo pensé yo. Ya. Ya, ¿cómo tú lo pensaste completando este ángulo, no? Sí. Ya, Ahí me da 110. Ah, no, 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 ese no, ese es del 25. sería... En el Eh, otro da 110, ¿no? sí, en el otro da 110. Ya, Y en el otro da 130. 130. Entonces, en total, entre estos dos te hacen 240, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuánto le falta a este para los 360? 120. 120. Y teniendo ese ya tenéis la X, ¿no? Ah, claro. A ver, espera, 120. Y 60, no. 30 cada uno, ¿no? 30 cada uno, ¿no? Entonces ahí está listo. Ya. Ah, ya entendí. Excelente. Ahora, Es ¿cómo, que soy media lenta para los cálculos. cómo lenta? Si nos demoramos menos de 2 minutos en hacerlo. Sí, pero me cuesta, me cuesta. Luego a veces el Maxi se enoja conmigo porque soy muy lenta para los cálculos. Ah, pero la práctica es el maestro. Ya, mira, ¿cómo lo había pensado yo? Yo lo había pensado así, porque ya teníamos este ángulo rojo que valía 60, ¿no? Claro. Y ese es un ángulo inscrito, entonces el arco vale el doble, 120. Ah, ya, sí, no lo había pensado de esa manera. ¿Sí? Y esto entonces está en central, entonces también vale 120 120. y Ah, llegáis era de nuevo. una forma más rápida. ¿Sí? Sí. Pero según yo, igual de rápido que como lo hiciste tú. Ujú. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Bien, mejor de lo que esperaba. Ya. Sí, Sí, no es es que difícil. Lo importa. aproveché al tiro el momento que iba a empezar el segundo trimestre y dije ya, porque así no me va a perder. Sí. Y es bueno que esto lo entiendas bien porque después vienen otras cosas de la circunferencia y ahí vienen otras propiedades, pero ya con las medidas de los segmentos. Entonces, esto es puro ángulo. Sí, ¿Ya? pero hasta el momento voy bien. O sea, igual, por ejemplo, habíamos pasado materia como para recordar y un poco de los ejercicios como los que estamos haciendo recién. Ya. Ah, ya. Sí, Ya, bien. porque, o sea, igual ahora que los veo y como que entiendo, tampoco eran tan complicados. Claro. Pero me compliqué en la clase porque no entendía. Sí, pues no, sí suele pasar. Sí, así que, Además que el profe igual es rápido para explicar. uy, es que él no sé, yo creo como que asume que ya todos sabemos todo. Y no, no cacho nada. Pero no le preguntan. Sí, sí le pregunto igual, pero como que él igual se desespera y en vez de explicarme, como que lo hace él. Ah, ya. Entonces el profe Augusto es como la profe Mellita. Es que uno va perdiendo la paciencia también. Sí, sí. No le puede pedir tanto a mi curso que es como medio complicado. ¿En serio? ¿Están Sí, pues portando mal? siempre nos hemos portado mal, pero es que son las Ah, personas. pero conmigo nunca se portaban mal. No, pero igual, son las personas. Entonces como que igual se aburre. Y ahora como que tampoco tenemos tanta distracción en el colegio. Como que, por ejemplo, ya no nos dan permiso para ir al baño Ah, y ya. nada de esas ¿Y cosas. los celulares?
El profe antes nos pasaba como con una cajita y poníamos los celulares, pero ya no los pide. Ah, pero no los usan. No. O sea, yo por lo menos no lo uso. Solamente, no sé, pues si nos pide calculadora o cosas así. Ah, ya. Sí. No, pero sobre todo para matemáticas, que me tengo que concentrar. Sí, Pero, pues. super profe, entendí. Bueno. Sí. Ya, a ver, entonces veamos el 11, pues, Ya. a ver qué cosas harías tú. A ver. Tenemos un dato, ¿cierto? Ujú. Que sería ese, ¿no? El 80. ¿Qué puedo averiguar con eso? El círculo, o sea, el O, Ya, eso se supone que es el centro, ¿ya? ya. O sea, esa línea que sale ahí Ujú. pasa por el centro. Ah, ya. Ok. ¿Te acuerdas cómo se llama cuando pasa por el centro, no? ¿Un diámetro? Un diámetro. Ya. O sea, a ver. O sea, si ese 80, el del medio también vale 80. Y no, ¿No? no, porque si tú te fijas, este ángulo no tiene no es central. Ah, Parece, está cerca, pero no es. sí. Mm. Pero ahí tú tienes una clave que tú misma dijiste, hay un diámetro. ¿Qué implica que haya un diámetro en un círculo? Que ya de por sí vale 180, ¿no? Claro, porque divide en dos mitades, ¿no? Ajá, Entonces, ¿qué puedo averiguar con eso? Puedo averiguar esto, ¿no? claro. Todo eso, ¿no? Sí, pues. Porque ya. Porque ahí tú tienes la Ah, mitad, ¿no? sería 100, ¿o no? Claro. Entonces te vale 100. Ajá. Y eso me permite averiguar la X, ¿no? Eh, pero el arco empezaría de esos puntos, ¿no? Claro, pues desde acá hasta acá. Ah, entonces sí, valdría 50, ¿no? Claro. Ah, Y ahí está listo. tuvimos al tiro la X. Sí, pues. Te fuiste por el lado más corto. Sí. Ahora, Ya, mira, hay otra estrategia que es un poquito más larga, te la voy a explicar. Ya, ya, una estrategia más larga habría sido con ese arco rojo, sin saber el otro. Ya, ujú, espera, voy a borrarlo para que no. ya, Ya sabemos que valía 50, ¿cierto? Ya. ujú, Pero con ese arco rojo tú podrías haber averiguado esto, ¿no? Porque está ah, inscrito. ujú, Entonces se vale 40, ¿cierto? sí, Ya, y sabiendo que eso, como pasa por el centro, es un diámetro, esto significa que este ángulo que yo voy a marcar en azul está inscrito en un diámetro. O sea, está inscrito, claro, en la mitad de un círculo. Y como la mitad del círculo es 180 y está inscrito en ese 180, ujú. vale la mitad, pues, o sea, 90. Porque está Ah, inscrito en la mitad de un círculo. ya entendí. Y el X que te falta, como ya tienes 40, el X debería ser lo que te falta para llegar a 90. O Ajá, sea, 50. Y ahí también tú ah, llegas a ya, eso. ¿Sí? ya, En el fondo es lo mismo, pero uno se hace con los arcos y otro se hace con los ángulos inscritos. ya entendí. Y esa también es una propiedad a considerar. Siempre que tú tengas una circunferencia y haya un diámetro, o sea que pase una línea por el centro, ¿ya? Ujú, Si tú inscribes un triángulo en la ujú, mitad de una circunferencia, así, ya, el ángulo que se forma siempre es de 90 90. grados. O sea que siempre que Ah, tú inscribas un triángulo en un semicírculo, en la mitad de un círculo, el triángulo es rectángulo. mm, Y bueno, ahí aplica todo, aplica Pitágoras, ¿cierto? Todo lo que tenga claro, que ver con los sí. triángulos rectángulos. Ujú. ¿Ya? O sea, es como, no, no, po. O sí. El 12 también es un triángulo rectángulo, ¿no? Claro, porque Ah, está en un diámetro. Entonces claro. tú al tiro podrías partir así. Ah, te vale 90. Ajá. Y si te fijas también hay un ángulo semi inscrito, ¿no? Sí, que vale 50. Entonces con eso tú puedes averiguar el arco, ¿no?
¿Cómo Porque averiguo el arco ahí? nosotros dijimos que había una propiedad del ángulo semi-inscrito, que era la misma del inscrito. Ah, la mitad, ¿o no? Sí, pues el ángulo mide la mitad, entonces el arco, Vale, el doble. o sea, 100, ¿o no? Ajá. Ah, Ya. Y si esto es un diámetro, ¿cuánto vale el otro pedacito de arco? O sea, este. Ah, mire, 100. de hecho ya podéis saber la X al tiro. Ni siquiera es necesario averiguar más. Es 80, ¿no? El que marqué en verde, sí. Ajá. Sí, es 80. Pero no Ya. era necesario. ¿Por qué? Porque ya puedes, con ese 100 ya puedes saber la X. ¿Por qué? Ah, es Porque, 50, ¿no? sí, pues la mitad. Ah, claro. Porque está inscrito, El ¿no? arco, sí. Ah, Entonces al tiro sabemos que la X vale 50. Y de hecho el otro, el que no nos pedían, también vale 40, ¿no? ujú. Y todo calza, porque ¿te acuerdas que yo te dije que si había un radio y una tangente, cuánto mide el ángulo que se forma? 90. 90, y calza. Sí. Y calza con este también, porque en el triángulo suman 180, ¿no? 90 más Sí. 50 más 40. ¿Viste? Todo calza. Ah, qué loco. ¿Ya? Así que ahí está todo, po. Ah, sí más, profe. Eso es lo que tenías dudas, al parecer. ¿Ya? Sí, ahora parece fácil. Ya, ahora lo que tocaría es que te hagan, cuando te den la guía o no sé, por lo que Ujú. el control, le dé a aplicar esto. ¿Ya? Claro. Preguntas. Ninguna, profe. Ah, qué bueno. Y mira, Sí, que es tuvimos súper clarita. casi justo una hora. Súper. Respecto de lo de Paez, me dijiste que también estás como teniendo. Hoy sí, es que siempre el profe nos entrega guías y todo eso. ¿Ya? Y esta fue una de las guías que nos entregó, que son como de ensayos PAIS, pero como que nos dan fracciones. Y como que han sido todo el rato eso, fracciones, fracciones, fracciones y como propiedades. Ya, ¿y te está costando eso también? Sí, porque no es como que lo enseñe, como que son materias ya pasadas. Claro. Entonces yo no me acuerdo de nada. Lo que podría hacer. Y por pocas veces así como que lo saco por lógica y ahí ves. Pero Seguramente se están enfocando en repasar las propiedades numéricas primero. Y ya sí, en cuarto se van a dedicar como a ver los otros contenidos para la PAE. sí, pero por ejemplo igual el colegio ha hecho hartos ensayos PAES. Entonces el profe Busto saca de esos ensayos los ejercicios para nosotros. Ya, Porque, por ejemplo, el miércoles también tenemos un ensayo PAES. ya. Igual es Sí, bueno. sí, pues voy, porque eso después a nosotros nos llega una retroalimentación. Ya. Así que puedo como repasar y ver como lo que me cuesta, pero casi siempre es como geometría lo que más me cuesta y las fracciones que yo no... Mm. no me caso. Ya, mira, lo que podríamos hacer, si tú quieres también ir viendo cosas de eso, podrías mandármelo, ¿ya? Oye, Y no sé, puedo, puedes meter pensamiento lógico, ya, que ahí es donde vemos eso. ya, podrías mandarme esos ejercicios que te van quedando dudas Ujú. y los podemos revisar, pues, Ya, ¿ya? sí, estaría bacán. Y ahí tú me vas diciendo si prefieres como repasar más bien lo que ven de circunferencia o más bien lo que te ha Ensayo tocado PAES, en el taller, ¿ya? claro. Ya, pues, profe, Ya, Josefa, te pasó. ya, qué bueno que entendiste. Mil gracias. Voy Yo a te, salvar matemáticas. yo te voy a compartir ahora eso, ¿ya? Para que lo Ya, tengas. profe. Estaría Ya, bacán así todo mi apunte y los dejo para la clase siguiente de matemáticas. ya, Josefa, que estés Ya, bien. profe. Ay, me manda la cuenta de su cuenta, porfis. Ya, yo te mando eso. Me le haga la transferencia. Ya, Muchas gracias, que esté bien. chao, que estés bien. Chao.